Dios los bendiga, amados hermanos. Esperen un momento. Voy a buscar justamente la palabra que Dios me dio, ¿no? Para esta fecha. Que me acaba de hace un ratito decir que de esta palabra, ¿no? Para muchos que están, no se ofendan, no ninguno, pero que prácticamente y literalmente están en el mundo, porque hay que decirlo así, ¿no? Que están en el mundo donde cree que la Pascua es una celebridad más, ¿no? Es algo más que creó el hombre, eh, pero no es así, amén. Eh, justamente les voy a dar la palabra que, bueno, acá en la pantalla ya está, lo voy a leer yo de mi Biblia. Esperen un momento, hermanos. Se encuentra, si quiere leerlo de su Biblia, léalo. Se encuentra en Mateo 26. Vamos a leer capítulo 26, 27 y 28. Amén. Enteros. No vamos a leer un pedacito, no. Vamos a leer enteros, hermanos. Porque lo que vamos a leer es la historia. Toda la historia. Desde justamente el primer versículo que vamos a leer, que es de la historia cuando los escribas y fariseos hicieron un complot para matar a Jesús, para arrestarlo. ¿me? Vamos a esperar un momento que la busco. Ya estoy en Mateo 23. Casi me olvido. El primer versículo que vamos a leer, el primer capítulo es Mateo 26:1. Amén. 25, falta un capítulo más. 26 acá. Lo leo más cómodo yo acá en la Biblia, amén. Si tiene Biblia, búsquenlo en la Biblia, amén. Si le queda cómodo, a mí me queda más cómodo leerlo en la Biblia. Vamos a leer todo, amén. Vamos a leer, ya lo digo, ¿no? Primeramente. Digo primeramente lo que vamos a leer, al menos del Mateo 26, después lo mismo hago con el Mateo 27. Vamos a leer el 26:1 que dice complot para prender a Jesús. En otras palabras era que estaban decidiendo, ¿no? El destino de Jesús. Se reunían, para el que no entiende, se reunían todos los fariseos, todos los escribas, que eran los líderes del templo. Los más conocidos son Caifás y Anás, los cuales estaban decidiendo qué hacer con Jesús en esos tiempos, ¿no? Porque Jesús estaba siendo muy famoso en ese entonces en Jerusalén, y querían quitarle la vida por lo que estaban haciendo, ¿no? Querían hacer algo para que la gente no lo siguiera a Jesús y que el templo no fuera destruido, amén. Pero bueno, vamos a leer el complot para prender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. Instrucción de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Esto de Mateo 26. Amén. Jesús ora en Getsemaní. El arresto de Jesús. Jesús ante concilio. Pedro niega a Jesús y empieza el capítulo 27, que después lo voy a andar, después lo digo igual de todo, ¿no? Pero para que sepan, por si yo no paso la página, ¿no? No deslizo, hago esto, no deslizo ya saben dónde tienen que buscar, si tienen Biblia, ¿no? Un saludo a mi hermano Julián, amén, que prácticamente me instruyó él, ¿no? Él y unos hermanos en la iglesia en la que iba. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente y te premie con la salvación, ¿no? Por enseñarme cosas de parte de lo que sé, ¿no? Parte me lo enseñó la iglesia en general y parte me lo enseñaste vos, hermano. Así que gracias, hermano, Dios te bendiga. Vamos a leer la primera, que dice complot para prender a Jesús. Ya lo había mencionado. Vamos a ver. Voy a marcar lo que vamos a leer.
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén. Ese es el primer versículo, amén. Y sigue diciendo, sabéis que... perdón. Él sigue diciendo el 3. Disculpen, hermanos, me confundí. El 3, versículo 3. Voy sacando las marcas de lo que ya leímos. Entonces, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Ahora vamos en partes. Ahora vamos con la historia que estoy leyendo. Le estoy leyendo la historia, amén. Para que el mundo sepa, ¿no? O al menos los que vean este video, amén, de prédicas, sepan por qué se celebra la Pascua. O por qué Semana Santa y por qué es Pascua. Porque muchos dicen, yo qué sé, Pascua porque el conejito viene, y eso es falso, amén. Una forma de decir, amén. Es lo que creen la mayoría de personas, amén. O creen, no sé, otras cosas, ¿no? Pero no es así, amén. Y acá está lo por qué se celebra la Pascua. Acá está el motivo de la celebración de la Pascua, amén. Sigamos. Jesús es ungido en Betania, sigamos. Y dice, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de albastro de perfume de gran precio, o sea, perfume caro, y lo derramó sobre la cabeza de él, o sea, de Jesús, estando en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar el perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. El 13, versículo 13, ven lo que pasa. Yo me engancho con la palabra, chicos, y perdón, hermanos, chicos grandes, me engancho con la palabra y no hay forma de que me acuerde o que me esté fijando en esto, en el celular, amén. De cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Amén. Y sigue diciendo en el versículo que dice: Judas ofrece a Jesús. En otras palabras, no dice eso. En la que Judas ofrece a Jesús. Acá está. Son tres versículos nomás, y seguimos con la siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron
30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Amén. Gloria a Dios. Lo estoy leyendo, después vamos a volver a leer lo que leímos, por ejemplo, después de haber leído el versículo 28, vamos a volver al versículo 26 y lo voy a ir explicándome. Ahora vamos a hacer como en la escuela, como se hace en la escuela para los que van a la escuela o los que fueron a una escuela secundaria o primaria. Primero, ¿qué hace el profesor? Lee toda la historia, o todo, explica todo, o dice todo lo que tiene que decir, y después va en partes explicando, amén, lo que es, ¿no? De lo que habló. Vamos a seguir. Instrucción de la cena del Señor, amén. Sí estoy. Gloria a Dios. Bueno, vamos. Acá. Les voy a ir marcando, chicos, y grandes. Siempre me confundo, no sé por qué. Yo estoy en la mía, hermanos míos, estoy en la mía. No sé por qué siempre digo chicos, no sé. Sigamos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Amén, ok. Para que comas la Pascua. Y sigue diciendo el versículo 18. Y les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua, y llegó la noche. Se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos, discúlpenme, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va a seguir según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre os es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? En forma de pregunta. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo repartió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos os es derramada para remisión de los pecados. Versículo 28. Nos falta un solo versículo en este capítulo. No, perdón. 2. No, disculpen, me confundí. Sí, es uno porque es el versículo 21 el que tenemos que leer.
Estoy muy enganchado en la historia, disculpen hermanos míos. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Sigue diciendo, Jesús anuncia la negación de Pedro. No, es de acá. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y sigue diciendo el versículo 32. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, antes de leerlo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, cante, me negarás 3 veces. Gloria a Dios. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Jesús ora en Getsemaní. A ver, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí. Para que no lo tape la cámara. Voy a quitar mi cámara para que puedan leer mejor. A ver. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, no pude pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Versículo 44. Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Discúlpenme.
El que siguió la oración, el que siguió la lectura conmigo sabe hasta dónde voy. A ver. Sí, sí, creo que sí. A ver. Versículo 44 dice: Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Amén. El arresto de Jesús. Vamos hasta acá. Vamos primero a leer estos versículos, así no se hace tan largo. O sea, así no. Así leen conmigo hasta el final. Eso quiero decir. Ahí. Al arresto de Jesús. Versículo 47 dice: Mientras todavía hablaba, vino Judas y uno de los 12. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare ese apresad a ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y le hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que comen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? Amén. Sigue diciendo: En aquella hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para apresarme, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amén. Disculpen, me olvidé de esto. Los últimos versículos que leí fueron el 55 y el 56. Disculpen, hermanos míos. El que esté viendo este video, mil disculpas. Estos son los versículos, lo vuelvo a leer. 55 y 56. Amén. Y dice el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para apresarme? Siempre como significa lo mismo.
me confundo, hermanos. Para aprenderme cada día que estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Jesús ante concilio. Hablo más o menos fuerte para que se escuche. Ya lo marco. El que tiene una Biblia en mano, por favor, si puede lea de la Biblia. Estamos en Mateo 26:57 ahora. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Okay. Y sigue diciendo, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin sexto, con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes, si era el fin, y los principales sacerdotes y ancianos, todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos le presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testificas contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, 64, ok, sí. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Lo voy a acomodar ahora sí. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿a qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Esto es otra vez de vuelta. A ver. Hasta el 68. A ver. 65 lo leí. 66, 67 y 68. Que no los leí, amén. Pero lo tienen ahí. Ya lo dije, ¿no? Pero ya lo dije, pero para que comprueben que está escrito, amén. Para los que muchas veces son incrédulos y no creen. Acá está escrito. Esta es la misma Biblia que estoy leyendo, amén.
¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Que es el último versículo del 68. Y bueno, voy a sacar esto, que me olvidé de sacarlo. Amén. Pedro niega a Jesús, que es lo último de este capítulo, ¿no? El 26. Y después empieza el versículo el capítulo 27. Y dice, es esto nomás, hermanos. Es del 69 hasta el 75. Es más corto que el resto. Amén. Más corto me refiero a que es lo último de este capítulo. Amén. Y dice, el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. No conozco al hombre. El versículo 73. Amén. Para que vayan quedándose. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres el de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Gloria a Dios. Los últimos 3 versículos. Amén. Y vamos a repasar ahora, ¿no?, lo que hemos leído desde el principio del versículo 26. Amén. Amén. Acuérdense, hermanos, que esto es lo que estoy contando, ¿no?, que es lo que está escrito en la Biblia, es para que sepan el origen de la Pascua. Amén. Lo que realmente se celebra. Amén. El versículo 26:1 habla, ¿no?, de que los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos del templo y los principales, obviamente, el cual uno de ellos se llamaba Caifás, con ira en su corazón, voy a poner la cámara ya que no voy a leer hasta explicar esto, con ira en su corazón quería hacer algo contra Jesús, ¿no? Quería matarlo, porque él estaba con envidia, con ira en su corazón, no quería a Jesús porque él prácticamente no solo le estaba quitando el pueblo, o sea, Israel, Jerusalén y Judea. O sea, no solo estaba quitando a ese país, ¿no?, a la gente de ese país que iban al templo, sino que ellos pensaban que iba a ser destruido el templo por Jesús, ¿no? Y bueno, y ellos comienzan a hacer, como es acá, un complot. Empiezan a reunirse para ver qué se puede hacer contra Jesús. Amén. Que de hecho, bueno, acá está. Versículo 26. Acá. A ver, y dice, complot para matar a Jesús. O sea, se reunían.
acá está hablando de una reunión entre personas, ¿no? Entre los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, o sea, otras personas que iban al templo, antiguamente iban al templo, o sea, antiguamente me refiero a que eran personas mayores, ¿no? Del templo, personas que ya, como hoy en día podríamos decir, personas que estuvieron desde el principio en el templo, amén, en una iglesia, que no querían a Jesús porque le estaba quitando popularidad, amén. ¿Y qué hicieron? Se juntaron para matar a Jesús, amén. Que esto es lo que inicia, es todo esto, en realidad esto es lo que inicia la Pascua, porque sin esto Judas no traiciona a Jesús. Y si no Judas no traiciona a Jesús, entregándolo no restan a Jesús. Amén. Y justamente, si no pasa nada de esto, la mujer de la cual habla el versículo 6, que dice que ungió los pies y cabeza de Jesús, no lo hubiese hecho porque Jesús no tendría quien lo entregue. Amén. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? El versículo justamente el 6 que les dije, que es la parte donde una mujer, pongamos, creo que dice el nombre, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer, pongámosle X, una mujer X, ¿no? Una mujer que no dice el nombre, eh, y le unge la cabeza a Jesús con un perfume caro, amén. Una muestra, ¿no? De que ella creía en lo que Jesús le dijo, ¿no? Y lo estaba preparando para su sepultura, amén. Y esto es esto también es parte de lo que pasó. Esto es parte de la Semana Santa, amén. Y acá dice, ¿no? Que una mujer le estaba ungiendo la cabeza, amén. Y que los discípulos se enojaron porque estaba desperdiciando un perfume caro. Pero Jesús, viendo la avaricia en su corazón, para el que no entendió lo que dice más adelante, de este mismo versículo, dice que los discípulos se enojaron contra esa mujer y le dijeron, estás desperdiciando aceite, ¿no? En otras palabras, en palabras entendibles. Estás desperdiciando aceite que nosotros podemos vender a un precio caro y vendérselo y darle el dinero a los pobres. Pero Jesús, sabiendo lo que estaban pensando realmente, sabiendo que ellos querían la plata para ellos, ¿no? Como quien dice, Jesús, como quien dice, los corrigió. Le dijo que la mujer estaba haciendo lo correcto, amén. A lo que quiero llegar es que de esto se trata la Semana Santa, amén. Y sigue esto sigue. De acá empezó, la Semana Santa empezó desde que se hizo un complot para matar a Jesús, amén. Y fue avanzando, cuando fue avanzando, ¿no? Esto de la Semana Santa, cuando la mujer unge los pies de Jesús, cuando Judas ofrece a Jesús, es cuando más comienza a avanzar, ¿no? Es cuando va a dar 10 pasos más adelante, ¿no? De lo que tendría que ser, ¿no? O mejor dicho, en vez de dar un paso más adelante como esto, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, del complot para matar a Jesús a cuando Jesús es ungido en Betania, fueron ponerle un paso más adelante de lo que tenía que un paso más adelante de lo que es Semana Santa, amén. Eh, y, y de esto se trata, amén. Y de acá a cuando Judas ofrece a Jesús, saltó más, ¿no? Es como que fue más, se adelantó, ¿no? El tiempo en el cual es la Semana Santa, ¿ven? En el cual está más cerca el fin de Jesús y el resto de Jesús, que sigue con la Santa Cena, amén, la instrucción de la Cena del Señor, que hoy se conoce como Santa Cena, amén. Sí, la Cena del Señor, acá está, bien. En el cual Jesús da como ponele que
no sé cómo decirlo, ¿no? Tiene una palabra pero que no me sale ahora, que da como instrucciones de lo que hay que hacer, ¿no? De lo que les dio a los discípulos para que hagan. Es más, acá le dice, claro, disculpe, ¿no? En el cual Jesús le dice que hagan esto, ¿no? En memoria de él. Es más, hay uno que, no me acuerdo si era en Marcos o acá en Mateo. No, en Mateo, no, en Marcos, o no me acuerdo en cuál libro del Evangelio, que Jesús le dice a los discípulos que hagan esto en memoria de él. Amén. Que hagan justamente la cena en memoria de él. No me acuerdo del capítulo, versículo y libro, pero decía eso, amén. Hablando de la cena del Señor. Porque ¿qué hace Jesús? Lo que dice en la cena del Señor. Agarra un pan, lo bendice, lo corta y lo reparte entre los discípulos, entre los 12 discípulos. Amén. Perdón, 11 discípulos. Eran 12, pero los reparten 11. Después, ¿qué hace Jesús? Agarra una copa, ponele grande. Es tipo una copa grande. No donde cabe. Es tipo una jarra, ¿no? Una copa, pero tan grande como una jarra. No tengo acá una jarra. A ver, así, más o menos así de grande. O un poquito más, ¿no? No me acuerdo qué tan grande era. Creo que lo vi, pero no me acuerdo qué tan grande era. En el cual cabía mucho vino. Porque en sí es vino lo que toman. ¿Y qué hace Jesús? Lo que estoy haciendo es explicar todo esto, ¿no? Para que sepan, ¿no? Por qué es la Santa Cena. Para que sepan, ¿no? Toda la historia, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué hace Jesús? También bendice la copa y se la da a los discípulos, amén. Que esto, si no mal me equivoco, fue ayer. Si no mal me equivoco, esto fue el Viernes Santo, o sea, ayer. No me acuerdo bien cómo era esto, realmente. Hace un montón que no he vuelto. Ponele 2 años atrás que no me lo fui memorizando, ¿no? Pero creo que el Viernes Santo fue lo de la Cena del Señor, amén. Y bueno, lo comparte y justamente como se dice, como en los cultos cristianos cuando hay Santa Cena dicen que está escrito, es más, que dice que Jesús habiendo bendecido habiendo bendecido, ¿no? El pan y la copa de vino, dijo que coman y beban, ¿no? Es más, acá está escrito que dice coman y beban. No lo dice exactamente así, pero le dice que coman el cuerpo que es su carne, o sea, perdón, el pan que es su carne, y que beban de lo que les dio el Señor, que creo que era vino, y que iba a ser espiritualmente su sangre, igual que el pan, espiritualmente su carne. Amén. Y sigue esto, voy también, cuando Jesús sale de ese lugar, ¿no? Bueno, sale más bien del lugar, no ¿cómo decirlo? Creo que sale de la casa. Esto está en varias películas también, en varias películas, dibujitos. Lo pueden ver, de hecho. Un canal que les recomiendo cristiano es Superlibro, que ahí más o menos te explica también. Y dice, Jesús anuncia cuando Pedro lo va a negar, amén. Y justamente acá dice, se fueron al monte de los olivos, que que yo no sé geografía como para decirles exactamente dónde está, de dónde estaban, pero se fueron al monte de los olivos, salieron de donde estaban. No sé si fue afueras de la ciudad o no me acuerdo, pero fue al monte de los olivos, que era justamente un monte, se llamaba Los Olivos, donde Jesús le dice a Pedro que lo va a negar.
Y Jesús, incrédulo, como muchos hoy en día, ¿no? Que se creen que son fuertes ante la tentación, ante el susto, y dicen, yo no voy a caer, yo no lo voy a negar. ¿Y qué pasa? Justamente lo que pasó con Pedro, amén. Que terminó negando a Jesús, que eso está versículos más adelante. Y después pasamos a la fase, ¿no? Como quien dice, vamos a decirlo así, al momento donde Jesús ora en Getsemaní. Se me complica mucho decir el nombre, pero en Getsemaní, acá, donde Jesús agarra a tres de sus discípulos, contando a Pedro, ¿no? A dos que eran los hijos de Zebedeo y a Pedro, el cual le dice que estén orando para que no caigan en tentación, amén. Y justamente dice eso. Y justamente les digo, cayeron en la tentación de dormirse mientras Jesús estaba orando. Amén. Y eso le estoy contando la historia resumida, ¿no? De lo que te leímos recién. Le estoy contando qué pasó, resumido, para que entiendan. Les voy contando, ¿no? Y Jesús, cuando volvió, vio que estaban durmiendo y los despertó. Para el que no entendió, si esto lo va a ver, seguro lo va a ver el mundo entero. Seguro lo va a ver, sí, varias personas del mundo entero. O sea, Dios quiera, que les llegue a muchos. Que tal vez no son cristianos, no son evangélicos, no son católicos tampoco. Gloria a Dios. Pero quiero que sepan la historia, porque es el origen de la Pascua, como quien dice. Es el origen de la Semana Santa y de la Pascua, que hoy se celebra Pascua también. Con este significado, con el significado de la muerte y resurrección de Cristo, amén. Pero yo no quería, Dios y yo, mejor dicho, el Espíritu Santo a través mío, no quería que fuera que nomás diga 2 segundos. La Pascua fue que Cristo murió y resucitó, no. Quería que cuente la historia, amén. Y ahora se la estoy resumiendo, ¿no? Para después contarles el capítulo 27 de lo que leí. ¿Dónde me quedé? Cuando Jesús ora en Getsemaní. Después va por segunda vez, después de haber despertado a los discípulos, a orar diciendo las mismas palabras, ¿no? Amén. Orando al Señor, orando al Señor porque Él cargaba el peso del pecado en ese momento, o sea, sentía ese peso, ¿no? Sentía esa carga por el pecado del mundo, amén. Imagínense ustedes ser Jesús y llevar la carga del pecado del mundo, o sea, imagínense el mundo, no solo de Jerusalén, de Judea, de Israel, del mundo entero. O sea, el mundo entero estaba en pecado en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Vino para llevar los pecados, las cargas del mundo, para darnos salvación y vida eterna, amén. Y justamente el Señor Jesucristo sentía esa carga, esa carga, ¿no? ¿Y qué hizo Él? Fue y oró, amén. Porque es muy importante hacer lo que hizo Jesús cuando sentís las cargas. Orar, amén. Orar al Señor y pedirle que te quite la carga. Porque si llevas la carga no puedes avanzar, amén. Imagínense esto. A ver, ¿qué puedo poner? En un ejemplo os voy a dar. A ver, algo que pese. Si yo, no sé, estoy atado. A ver, espera un momento. Tengo tanto cablerío acá. Si hoy mi pie, ¿no? Estoy descalzo. Si hoy mi pie, ¿no? Acá. Estoy atado a esto. A este mueble. Yo no me voy a poder mover, ¿no? Si antes no me libero. Yo por más que quiera y empuje,
con fuerza, si yo estoy atado a esto, no me voy a poder mover, amén. Y justamente eso es la carga del pecado, pero espiritualmente, que es mucho peor que no poderse mover físicamente. Amén. Yo no voy a poder, ni siquiera arrastrando voy a poder llevar esta carga, este peso, amén. Y justamente eso sentía Jesús en ese momento, esa carga sentía, ese peso, amén, que hoy actualmente también le decimos el peso del pecado. Cuando hablamos de esto, algunos que hablan de esto también todavía dicen el peso del pecado, amén, y o sea, amén. O sea, imagínense, o sea, lo que yo les dije, ¿no? Un peso enorme. Y más que esto, imagínense, más que el peso de este mueble, mucho más, amén. Y eso es lo que cargaba Jesús en ese momento. Y oró 3 veces, amén. Fue a orar 3 veces. Fue y vino, fue y vino, fue y vino. Amén, a despertar a los discípulos. Y la tercera vez, cuando ya oró por tercera vez, les dijo que descansen, amén. Y sigue con el arresto de Jesús. Amén. Sigue el versículo con el arresto del Señor Jesucristo. A ver, voy a seguir. Voy a ir al arresto de Jesús. Acá está. El arresto de Jesús. Cuando Jesús ya estaba preparado espiritualmente y físicamente, sin cargas, espera un momento, sin cargas, o al menos sin el peso del pecado, estaba dispuesto, totalmente dispuesto a morir por nosotros, ¿no? A ser arrestado y humillado como lo fue, ¿no? Y acá justamente nos dice que Jesús Judas vino a Jesús, ¿no? Y donde estaban los discípulos Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Y Judas, como señal, dice la palabra, que dijo, ¿no? Que aquel que bese en la mejilla, bueno, no dice la mejilla, pero es obvio, ¿no? Lo besó en la mejilla, supuestamente. Aquel que bese iba a ser Jesucristo, ¿no? El que le decían Cristo, que resultó ser Cristo. Y bueno, así fue. Judas lo entregó con un beso a Jesús. Y el que no entendió, ¿no? ¿A qué se refiere comprender? Se refiere a agarrar, a arrestar, ¿no? En otras palabras. Cuando por ejemplo yo digo, ¿no? Voy a aprender, no sé, voy a aprender a mi padre, ¿no? Una forma de decir. Significa que yo voy a agarrar a mi padre, lo voy a arrestar, amén. Por algo que hizo, obviamente no voy a arrestarlo si es inocente. Amén. Pero en este caso fue injustamente. Pero a eso no voy a ese punto. Al punto que voy, ¿no? Es que... perdón. Al punto que voy justamente es lo que le estoy contando, ¿no? La historia. El resumen de la historia que le estoy contando. Y bueno, y dice también el versículo... En el arresto de Jesús, perdón. Dice que Pedro... Yo me imagino a Pedro asustado y también con enojo de que se llevaron al maestro, a Jesús. Peleó contra uno de los soldados y le cortó la oreja. No, literalmente le cortó todo esto a la oreja. Amén. Y Jesús, justamente, sabiamente, le dijo que en otras palabras, el que mata espada a espada morirá. Una de las frases que creo que en una película está, en un dibujito de película lo he escuchado, que es, ¿cómo se dice? Es como el lenguaje actual, como quien dice, ¿no? Y bueno, eso le dijo Jesús, ¿no? Antes de ser totalmente arrestado y llevado ante Caifás. Y bueno, le sanó la oreja o sea, le puso la oreja de vuelta
uno de los soldados, uno de los que servía a Caifás, y se lo llevaron, amén. La historia de acá, hasta donde conté, dicen que se lo llevaron ante Caifás. ¿Dónde está? Ah, está. Ante el concilio. Amén. Ante el concilio, que era un grupo de gente, ¿no? Un grupo de personas. Los ancianos y los escribas, que bueno, en ese momento los escribas, fariseos y los ancianos del templo, que estaban ahí, a eso se refería con concilio, que estaban ahí preparados para juzgar a Jesús. Y la palabra dice, que es justamente lo que les leí, que estaban tratando de arrestar a Jesús con lo que sea, o sea, buscaban falsos testigos, falsos profetas, o sea, falsos profetas me refiero a falsos testigos, mejor dicho, de lo que pasó, de lo que dijo Jesús o no dijo. Y hasta que uno de ellos dice que Jesús dijo, ¿no? Que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Le estoy resumiendo esto. Y Jesús, cuando le dijeron a Jesús, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Y todo lo que le dijeron. Jesús nomás cayó. Nomás cayó. Y llegó un momento en el que Jesús habló, ¿no? Y le dijo que era cierto. Que él era el Hijo de Dios. Que él iba a sentarse a la diestra de Dios. Donde actualmente está, ¿no? Amén. Y donde Esteban lo vio. Esteban era uno de los, apóstoles de Jesús, perdón, que murió apiedrado a manos de Saulo, que actualmente se reconoce como Pablo, el apóstol Pablo, que también que en su tiempo fue perseguidor de cristianos, amén. Pero al mundo que vamos es a este, amén, es a este, al que dijo Cristo. Al punto que es a lo que dijo Cristo, que iba a estar a la diestra de Dios, amén. Que le dijo, mejor dicho, a los fariseos, a los escribas y a Caifás, que iba a estar ahí. O sea, que él era Cristo, en otras palabras. Que él era Dios, amén. Que él era el Hijo de Dios, amén. Y sigue diciendo, amén, después de esto, que lo que les dije, que después de que haya dicho eso Jesús, lo condenaron a Jesús, o al menos lo sellaron, como que quizá le dieron un veredicto ya. Sí, sí. Más adelante vamos a ver que lo llevaron ante un gobernador que decidió su muerte. Pero esto más adelante, ¿no? Pero mientras tanto lo golpearon, lo humillaron, como dice la palabra, lo abofetearon, amén, y todo lo que todo lo que pasó, amén. Y después dice que Pedro negó a Jesús 3 veces. Que esto forma parte, ¿no? De todo lo que es Semana Santa. Todo lo que pasó en Semana Santa, amén. Y ahora vamos con el capítulo 27. Ahora mismo. Ahora voy a explicar lo de Pedro niega a Jesús y vamos con este capítulo, amén. Sí, acá. Cuando Pedro niega a Jesús, voy a levantar este papelito que se cayó. Pedro, cuando niega a Jesús, Pedro niega a Jesús, pero, ¿cómo decirlo? Cuando Jesús fue, después de todo lo que le hicieron, lo bofetearon, le pegaron, dice que Pedro, es cierto que estoy haciendo un resumen, dice que Pedro estaba afuera de lo que es el patio del templo, ¿no? De Caifás. No dice de Caifás, pero era de Caifás, creo. Y dice que una de las criadas, ¿no? Del templo lo reconoció a Pedro
y le preguntó, ¿vos sos Pedro el que andaba con Jesús? Y Pedro, con miedo de que lo descubrieran y que posiblemente lo mataran, le dijo que no era él, y que no conocía a Jesús, que no conocía al hombre, o sea, a Jesús. Y después se fue, y se estaba yendo cuando otro le preguntó lo mismo. Vos sos Pedro el que andaba con Jesús, el Nazareno, como le dicen. Y otra vez Pedro dijo que no conocía al hombre y lo juró, que justamente Jesús dijo que no hay que jurar, ¿no? Amén, pero él juró, amén, no conocer a Jesús. Y después por tercera vez ya se estaba yendo, furioso, y otra vez le dijeron, vos sos Pedro el discípulo de Jesús. Y ya me imagino enojado Pedro gritando, dijo, yo no conozco a Jesús, ¿no? Es como lo dijo gritando, así, enojado, ¿men? Me lo imagino así yo, ¿no? En ese momento con el miedo, dijo, ay, perdón hermanos, quiero hacer algo. Enojado, ¿no? Dijo eso. Casi se me cae el teléfono. Y ahí cuando cantó el gallo, Pedro recordó lo que le dijo Jesús. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y ahora vamos con el capítulo 27. Voy a quitar mi cámara. Que es Jesús ante Pilatos, la muerte de Judas y Pilato interroga a Jesús. Y dice el versículo 1 del capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales de sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La muerte de Judas dice, son 2 versículos los que leí, este y este. Ahora, la muerte de Judas dice, amén. Y voy a marcar lo que más o menos vamos a leer ahora. Y después, acá ahí dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales de sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compartieron con ellas el campo del alfarero, el campo del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel. Y le dieron para Israel el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Amén. Dice en el versículo 3, la muerte de Judas. En el versículo 9, en el versículo 9.
Y sigue diciendo en el versículo 11 del capítulo 27 de Mateo, del libro de Mateo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices, siendo acusado por los principales, sacerdotes y ancianos? Nada más respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Gloria a Dios. Amén. Y el versículo 15 del que dice, Jesús es sentenciado a muerte. Jesús sentenciado a muerte. A ver. Ahora sí. Dice el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso al que el pueblo quisiera, ¿no? Soltarían al preso que el pueblo quiera. Amén. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y sigue diciendo el versículo 20 de esta misma parte de la historia que estamos leyendo. Por los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y dijeron a Barrabás. Y Pilato dijo, pues haré que Jesús, llamado Cristo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Perdón por hablar medio bajo, pero estoy acostumbrado yo siempre a leer, cuando leo, leer bajo, men. Y leer la Biblia me refiero. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Sigue diciendo los versículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Sigue diciendo, amén, 30 y 31, para ya terminar este versículo que es Jesús es sentenciado a muerte. Sigue diciendo el versículo 24. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados y el gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía
compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, con una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y sigue diciendo la crucifixión y muerte del Señor Jesús, ¿no? Yo prefiero decirle del Señor Jesucristo, pero en sí dice de Jesús. Amén. Y dice, espera un momento. Sí. Acá. Ahora sí. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban les injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas templos y tres días los reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Espera un momento, hermanos. No. Sí. Ahora sí. Diciendo: Tú que derribas templos y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneando, no me sale la palabra, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si quiere, pues ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde ahora, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Seguimos, amén. Versículo 46. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacani,
Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a ellas llama este, a Elías llama este. Amén. Y sigue diciendo el versículo 48, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, vamos a ver si, veamos si viene Elías. Disculpen, hermanos. Disculpen, hermanos míos, disculpen porque me trabo, ¿no? Mas Jesús habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron y los sepulcros se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. O sea, se le aparecieron a muchos hombres de esa época. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Sigue diciendo el versículo 57, en la cual Jesús es sepultado, y dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra entregada en el sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Voy a sacar esto ahora sí. Y estos últimos versículos de este capítulo, que dice la guardia ante la tumba, que es cuando Jesús resucita. Creo que, a ver, espera un momento, hermanos míos, hermanos y gente, ¿no? Eso quería ver. Quiero esto. Ok. La resurrección empieza en el capítulo 28. Y dice, al día siguiente, que después de la
repartición se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, ¿dónde me quedé? Acá. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos le dijo, ahí tienen una guardia, id y aseguradlo y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y sigue diciendo, para mí, gloria a Dios, ¿no? Por esta parte de la historia, ¿no? Que dice la resurrección, hablando de la resurrección de Cristo, amén. Vamos a marcar estos versículos y después voy a tratar de irlos sacando a medida que vamos leyendo. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas se acercaron y le abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayáis a Galilea, y allí me verán. Amén. Vamos a leer esta parte de la historia, ¿no? Que dice lo que informaron los guardias. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, id vosotros a sus discípulos y decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os
y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Gloria a Dios. La gran comisión, el versículo 16 del capítulo 28. Vamos a leer lo último de esta palabra y lo voy explicando, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Disculpen. En el cielo y en la tierra. Pero por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y voy a empezar a resumir desde el versículo 27 hasta el versículo 28, hasta el último, que es la resurrección y la gran comisión, que es el último versículo de todos del libro de Mateo. Y vamos a empezar a resumir desde el versículo 27, capítulo 1, amén, que es Jesús ante Pilatos. Amén. Después dice la palabra que después de que los sacerdotes lo entregaran a Jesús. Ahora sí, después de que los sacerdotes, lo golpearon a Jesús, dice que lo llevaron ante el gobernador de esa época, Pilatos. Lo llevaron ante él y le querían entregar, y le entregaron a muerte a él, a Jesucristo, amén. Y lo llevaron atado ante el gobernador Poncio Pilatos. Y dice que mientras tanto, siguiendo el versículo que viene ahora, que es la muerte de Judas, dice que mientras tanto Judas vino, le mandé, disculpen hermanos, voy a poner la cámara, fue al templo de los principales sacerdotes, donde estaban los principales sacerdotes y los ancianos del templo. Voy a ponerme así para ahora sí. Donde estaban los principales del templo y los ancianos del templo. Y Judas, ¿qué hizo? Les devolvió el dinero, ¿no? Diciendo: he derramado sangre inocente, libérenlo, devolviéndoles las monedas, ¿no? Pero los sacerdotes, los principales sacerdotes, no quisieron. Y le dijeron: allá tú, ya lo hiciste, no hay vuelta atrás, ¿no? En otras palabras. Y Judas, de la misma angustia, voy a poner esto acá, de la misma angustia que sentía, se terminó matando, terminó quitando la vida, porque él entendió y supo que derramó sangre inocente, que no fue cualquier sangre la que derramó, sino la del mismo Mesías, amén. Y por eso se terminó matando, que es lo que dice acá, que lo voy resumiendo, amén. Voy resumiendo todo lo que leímos. Y después de la muerte de Judas, ¿no? De lo que dice acá la palabra, pasamos a donde está Jesús, que está ante Pilatos. Ahora sí, está ante Pilatos. Y Pilatos lo interroga a Jesús diciendo: ¿es verdad que vos decís que sos el rey de los judíos? ¿Que vos sos Cristo?
y que vos sos esto, lo otro, ponele, ¿no? Yo digo así, ¿no? Para que se entienda. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, tú lo dices, yo lo digo en traducido, ¿no? Por lo que te han dicho de mí o porque vos crees que soy el Cristo, ¿no? En otras palabras. Y esto lo dice más adelante. Primero se queda callado. Jesús no dice una palabra. Sí, después dice eso, Jesús no dice una palabra. Y Pilato se maravillaba, o sea, ¿cómo no va a intentar defender su caso a alguien, ¿no? Que está siendo acusado? Y después pasamos a la escena que tal vez muchos conozcan, tanto del mundo como de la iglesia, conozcan como la sentencia de Jesús, ¿no? Cuando Pilato se lava las manos y dice que se fueron, no me acuerdo, no sé si fueron al donde estaban, imagínense que los palacios tenían escaleras en ese tiempo, no sé si fueron al pasillito donde están las escaleras, no sé dónde se fueron, creo que acá no lo dice tampoco. Lo único que dice es que se salieron afuera donde estaba la gente. Y en ese tiempo, como costumbre, soltaban a un prisionero de dos o tres de dos que tenían, perdón. No de tres, de dos que tenían. Y en ese momento estaba Barrabás y Jesús. Entonces Pilatos, no es acá, ¿no? Pero me imagino que Pilatos le dijo a uno de los guardias que que sacara a Barrabás de donde estaba la cárcel, ¿no? Y lo llevara ante el pueblo ahora, para justamente hacer lo que se hacía por costumbre. Y a otro guardia me imagino, ¿no? Que también le habrá dicho, vos llevá a Jesús cuando venga Barrabás vamos a llevarlo, vos tenés que llevar a Jesús ante el pueblo para que decida. Me imagino eso yo, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa escena? De lo que no se cuenta o no se detalla en la Biblia, ¿no? Y bueno, el tema es que Pilatos, ya teniendo a los dos, a un criminal y a un supuesto criminal que era Jesús, que no era criminal, por eso digo supuesto en esos tiempos, para ellos era criminal, era un blasfemo. Y al pueblo le dice que decidan, ¿no? ¿A quién liberarían? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos decían a Barrabás, ¿no? Y la mujer de Pilatos vino y le dijo que la gente influenciada por los fariseos y los escribas elegían a Barrabás influenciados por ellos. Amén. Y Pilatos volvió a decir, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente decía a Barrabás, ¿no? Esto es un resumen de lo que yo sé de la historia, ¿no? Y también lo que está escrito. Entonces Pilatos dijo que quieren que haga con Jesús. Yo se lo resumo en una versión que entiendan ustedes. ¿Qué quieren que haga con Jesús? Y la gente influenciada justamente por los fariseos le dijo, crucifíquenlo. Amén. Le dijo, crucifíquenlo. Los fariseos. Y Pilatos dijo, se lavó las manos con agua y dijo, hagan con él lo que quieran. La sangre derramada inocente va a ser sobre ustedes y sobre sus hijos. Yo me lavo las manos, me libro de toda culpa, es lo que dijo, prácticamente dijo, como él lo dijo, es lo que dijo, ¿no? Prácticamente dijo él. ¿Dónde estoy? Y después, crucifixión y muerte de Jesús. Y también cuenta que a Jesús lo azotaron, después, antes de ser crucificado, lo azotaron a 49 veces, acá no dice, no especifica en este
libro, pero lo azotaron 49 veces, le pusieron una corona de espinas y le pegaron, como acá dice, ¿no? Le pegaron acá en la cabeza con, con las cañas esas que tenían. Le pegaron en la cabeza, ¿no? Con la corona puesta, o sea, se la estaban encajando más a la corona a Jesús. Y después de haberlo humillado y golpeado, lo crucificaron, ¿no? Y no fue todo inmediato, ¿no? Porque pero porque Jesús tuvo que cruzar un camino, ¿no? Tuvo que cruzar un camino, a ver si se ve, un camino antes de ser crucificado, antes de llegar al punto de crucifixión. Y bueno, justamente después de que hicieron eso, le entregaron la cruz a Jesús. Y yo me imagino, ¿no? Jesús todo débil, debilitado físicamente, ¿no? Fue cuando encontraron a un hombre que se llamaba Simón. Y le obligaron a cargar la cruz de Jesús, ¿no? Y yo me imagino todo ese proceso, ¿no? Me lo imagino justamente como fue... no sé si alguno de ustedes vio, de los que van a ver este video, vio La Pasión de Cristo. Bueno, me lo imagino más o menos así el transcurso de eso, de ese camino, ¿no? Lleno de azotes, de violencia, ¿no? De sangre. Y bueno, fue Simón de Cirene, lo ayudó a Jesús y a cargar su cruz. Y cuando llegaron al lugar de donde Jesús fue crucificado, lo clavaron a esa cruz. Le clavaron las manos y los pies. Imagínense así. Así las manos y ponerle que haya sido así los pies. Como se dice, ¿no? Como se demuestra en la imagen. Ahora no tengo una imagen como para mostrar más o menos como digo. Pero imagínense, ¿no? Y todos hicieron... lo humillaron. Todos los que estaban ahí, ¿no? Que no eran los discípulos ni nada, ¿no? Los que estaban ahí lo humillaban. Aún los dos presos que estaban colgados con él, ¿no? Que después dice que colgaron a dos presos más con él. Que dice que lo humillaban, que le decían, si vos sos hijo de Dios, sacate de esa cruz, ¿no? En otras palabras. Soltate de ahí, mandó una legión de ángeles a que te saque, no sé. Decían eso, ¿no? Humillándolo, diciendo vos no sos nadie. Y ahí es cuando Jesús dijo, Dios, no me acuerdo cómo decía exactamente. Lo leímos, pero no me acuerdo exactamente cómo decía. Pero decía, acá está, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Que es lo que decía Jesús, lo que dijo Jesús, ¿no? Y esto fue, ¿no? En el transcurso de su muerte. Y cuando Jesús murió, cuando dio su último suspiro, como quien dice, de vida, hubo gran tinieblas en la tierra. Hubo gran tinieblas en la tierra antes de que muriera Jesús. Y cuando murió Jesús, esto me lo voy a especificar, tembló la tierra, ¿men? La tierra empezó a temblar. Y ¿cómo se llama? Se rasgó el velo del templo, amén. Se rasgó por la mitad, imagínense. Imagínense, esto es el templo, ¿no? Voy a poner fácil. Una hoja necesito. Una hoja. Voy a buscar una hoja, hermanos, para explicarles más o menos cómo fue, ¿no? ¿Esto sirve? No sé, voy a ver si sirve. Esto es... No.
una hoja, bueno. Ya se imaginarán. No tengo hoja acá a la vista. Acá. Bueno, acá tengo un pedacito de cartón acá. Imagínense, esto acá tengo un cartón. Esto es el velo del templo, ¿no? Y ¿qué dice? Que el velo del templo, si se rompe, ¿no? Se rasgó a la mitad. Así. Se rasgó a la mitad. Imagínense, se rasgó, o sea, se rasgó a la mitad, se rompió. Se rompió a la mitad. Solo quería hacer esa demostración, ¿no? De más o menos cómo fue. Se rasgó, se rompió. Le estoy haciendo un resumen de la historia, ¿no? De lo que pasó. Y después de que murió Jesús, ¿no? Y pasó todo eso. Y sepultaron a Jesús, ¿no? Lo llevaron en esos tiempos no era un sepulcro bajo tierra, era en una cueva. Lo llevaron a esos sepulcros y lo sepultaron, ¿no? Lo voy a resumir. Después los sumos sacerdotes le dijeron a Pilatos, acá en el versículo dice la guardia ante la tumba, que resumido dice que los fariseos y sacerdotes de ese tiempo le dijeron a Pilatos que llevara guardias a que sepultaran, a que cuidaran la tumba de Jesús, porque ellos pensaban que los discípulos iban a llevarse el cuerpo y decir que resucitó, que hay algo cierto que dijeron, iban a decir que resucitó, pero porque él resucitó, amén. Pero bueno, eso para otro caso. Y el versículo 28, que es la resurrección, que dice que el tercer día vinieron las María Magdalena y la otra María al sepulcro y hubo un gran terremoto porque había descendido un ángel, ¿no? Del Señor, de Dios. Descendió y movió la piedra del sepulcro. Imagínense una piedra redonda en una cueva que iba tapando y la movió. Dice que el ángel la movió, ¿no? La sacó de donde estaba y se sentó en la piedra, en ponerle una rueda de piedra, una rueda, un círculo de piedra. Y se sentó allí, ¿no? Y le dijo a las mujeres que si estaban buscando a Jesús, no lo iban a encontrar ahí, ¿no? Porque él había resucitado, gloria a Cristo, aleluya. Él había resucitado. Y que le dijera a los discípulos, ¿no? Y mientras ellos iban a contarle a los discípulos, Jesús les salió al encuentro. Jesús les salió al encuentro y las mujeres le adoraron y le abrazaron los pies, ¿no? Gloria a Dios. Y también dice que los guardias le informaron a los sacerdotes, porque esto no lo dije, ¿no? Pero cuando descendió el ángel, los guardias como que cayeron como dormidos, como muertos. Pero no murieron. O sea, como que se desmayaron. Parecían muertos, según la Biblia. Y le dijo a los principales, ¿no? Sacerdotes, lo que había acontecido. O sea, que Jesús resucitó. Y que lo del ángel. Y los principales sacerdotes, en vez de creer, ¿no? Que Jesús resucitó, bueno, mejor dicho, en vez de aceptar que Jesús resucitó y que Jesús era el Hijo de Dios, lo que hicieron es pagarle a los guardias para que digan que divulguen la noticia de que los discípulos llevaron el cuerpo mientras ellos dormían. Y que si llegaba a los oídos del gobernador lo que ellos iban a decir, ellos, los sumos sacerdotes, iban a tomar la responsabilidad, ¿no? Lo iban a ayudar. Y después
que después que las mujeres le dijeron a los 12 discípulos lo que el ángel le había dicho, y Jesús también, es que fueran a Galilea. Ellos fueron a Galilea, y cuando lo vieron a Jesús, muchos de los discípulos lo adoraron. Yo me imagino que tuvieron un gran gozo, y muchos dudaban también. Algunos dudaban, no muchos, perdón, algunos dudaban. Y Jesús, con toda paciencia y amor, ¿no?, se le acercó y les dijo, ¿no?, a todos los discípulos, que hablen, ¿no?, de que Cristo murió y resucitó, que hablen el Evangelio, ¿no?, que hoy en día se predica, y que bautizan a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, que no estamos muy lejos de esto. Amén. Aleluya. Esto es lo que Cristo quería, el Espíritu Santo quería que les dijera, ¿no? Aleluya. Que contara la Pascua, que contara por qué lo de la Pascua, por qué lo de Semana Santa. Amén. ¿Por qué esta celebración? Amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Dios te bendiga, Julián. Dios bendiga a cada uno, ¿no?, en especial, en gran manera, y los premie con la salvación. Y que toda alma perdida se vuelva a Cristo. Amén. Cristo viene pronto y Cristo los ama. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.